Estamos de regreso con más en Yo Decido. Me encuentro con la psicóloga Karen Montalbán Jiménez y con ella conversaremos esta tarde sobre la agresividad. Cabe resaltar que ella es especialista en niñas, niños y adolescentes. Buenas tardes, psicóloga. Gracias por estar en Yo Decido. Buenas tardes, Nadia. Muchas gracias por la invitación. También darles la bienvenida a todos los que nos están viendo y espero poder ayudar con algunas quizás dudas que tengan los papitos que nos están viendo, docentes también acerca de este tema que es bastante importante y que creo que también es importante tener algunos puntos claros para el tratamiento, identificarlo y sobre todo también prevenirlo. Exactamente, porque hay muchas veces que por desconocimiento normalizamos ciertas actitudes de nuestros niños. En este caso, psicóloga, ¿la agresividad en sí misma es mala, negativa? Mira, te comento, como tú sabes, en la psicología existen diferentes enfoques. Y uno actual, que es la psicología positiva, define un nuevo constructo, que es la agresividad positiva. Este enfoque refiere que la agresividad en sí también tiene ciertos aspectos positivos para la supervivencia, ¿no? Es decir, cuando existe cierta amenaza o peligro, por ejemplo, en los pequeños, ¿no?, tienen este tipo de reacciones con la idea no de hacer daño, sino con la idea de poder justamente prevenir quizás para ellos mismos un daño. Pasa en los niños, pasa en los jóvenes, pasa en nosotros mismos también, que en algún momento quizás tenemos esas reacciones, ¿no? Pero como un fin más que todo de autodefensa, de supervivencia, hacia esas acciones de peligro que ellos puedan identificar. Eso quiere decir que la agresividad en sí misma no es un problema, sino que ya con ciertos patrones o conductas ya se convierte en problema como tal. Exacto, mira, la agresividad en sí ya es un problema, ¿no? Y me vuelvo a enfocar en los niños, cuando de repente la proporcionalidad, el daño que está generando, ¿no?, ya va a generar algún maltrato quizás físico hacia el niño, una violencia también psicológica, ¿no?, con insultos, ¿no?, con faltas de respeto, o cuando muerden, cuando pegan, y ya están generando ese daño. Entonces, cuando ya hay ese daño para la otra persona, para su entorno también, ya estamos hablando quizás que hay un problema de agresividad. Entonces, hay que tener en cuenta la proporcionalidad, también la duración de esta conducta y sobre todo también cuál es su objetivo, para poder decir si hay un problema o no. Psicóloga, ¿y qué causas internas generan agresividad en niños? Bueno, hablamos de causas internas y me voy a enfocar en dos, que son los aspectos biológicos y los aspectos genéticos también. Los aspectos biológicos se refiere mayormente en que hay un órgano que se encarga del control de impulsos, de la toma de decisiones, también de nuestro propio juicio, que es la corteza prefrontal, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres llega a desarrollarse entre los 23 a 25 años y en los varones en 27, 30 hasta 40 años, ¿no? Por eso también manifiestan que a veces las mujeres maduramos un poco más que los hombres. Entonces, imagínate un niño, biológicamente está imposibilitado para llegar a tener ese autocontrol, aún está en desarrollo. Entonces, se podría decir que biológicamente ese es un factor, ¿no? Y también tenemos un factor genético, porque también es importante, por eso en las evaluaciones que tengamos a los pequeños en este tipo de casos, es importante saber también sus antecedentes familiares, los papás, los abuelitos, tíos, si hay ciertos rasgos de impulsividad. Son factores influyentes, sí, ¿no?, y que están primitivos con los que nacemos. Sin embargo, a mi parecer, a mi punto de vista, no los creo tampoco como determinantes para decir tiene que haber agresividad. Ahora, eso es con respecto, como ya lo pregunté, en las causas internas, pero ¿cuáles son las causas externas en la agresividad de un niño? Bueno, las causas externas son básicamente, y son las que creo yo desde mi experiencia, desde la perspectiva que tengo en la evaluación de los pequeñitos, es el ambiente, las condiciones en las que el niño se está criando. Entonces, esas causas internas son los modelos que ellos tienen. La convivencia familiar, ¿cómo es?
si el pequeño de repente se desarrolla en un ambiente familiar donde hay mucho estrés o a él mismo le generan estrés porque observan violencia, porque observan malos tratos, faltas de respeto. Es más, quizás los mismos papás generan esa falta de respeto hacia el propio niño, ¿no? Porque no pueden controlar quizás esas conductas que por sí, ya como te comenté anteriormente, son también innatas porque son biológicamente que se dan, ¿no? Todos los niños las van a tener. Pero es tan importante cómo influye la forma en que yo la voy a moldear, la forma en que yo la voy a corregir, qué modelo yo le estoy brindando a mi hijo para poder indicar o determinar estos factores. ¿Y cuáles son las características de la agresividad? Bueno, las características de la agresividad, básicamente yo las clasifico en dos, ¿no? Y son las más recurrentes, sino que hay dimensiones, yo creo, en estas características. Ya sean la agresividad física, que es cuando el pequeñito muerde, golpea, patea, jala el cabello, pero es con una proporcionalidad, duración, tú ves esa falta de control, ¿no? Al momento de realizarlo, o sea, se da cuenta que está generando quizás un daño porque el niño puede estar llorando, el papá puede, cuando me mordió, puede decir, me está doliendo y lo sigue haciendo. Entonces, cuando ya vemos ese tipo de proporcionalidad, quizás esa es por ejemplo, una característica de agresividad física, ¿no? Y la característica de agresividad psicológica, pues son los insultos, las faltas de respeto, es más, hasta el niño pequeño cuando comienza a gritar, grita y genera cierta incomodidad, ¿no? Psicológica, porque está alterando quizás el orden, la tranquilidad que hay en ese momento. Y vuelvo a repetir, también hay que identificar, porque todo niño grita, sí es cierto, pero ¿en qué proporción es? O sea, ¿qué tanto esto sí está afectando al entorno y quizás el mismo? O sea, hay algo que está sucediendo. Entonces creo yo que estas son básicamente las características, pero siempre fijándonos en la proporcionalidad, duración y qué tanto daño están realizando. El papel de los padres, el rol de los padres es fundamental, ¿no? Para el acompañamiento de los niños. Psicóloga, ¿y cuáles son las técnicas cognitivas y el tratamiento que realizan ustedes como psicólogos para contrarrestar la agresividad infantil? Mira, lo principal, como yo también se lo digo a los papitos cuando llegan a consulta conmigo, siempre para poder tú darle un tratamiento, ya sea por este tema o por otro, es identificar las causas. Es decir, iniciamos siempre con una evaluación psicológica. Hay muchos factores que pueden ser que estén causando la agresividad. Y cada niño, cada ser humano en sí es diferente. Entonces no podemos englobar a un niño y decir, como hay estos factores, quizás son todos estos los que tienes, ¿no? Entonces lo principal siempre para la atención es identificar las causas, hacer la evaluación, ¿no? Con las técnicas psicológicas, la entrevista, con la anamnesis infantil, que es importante siempre, los colegas, ¿no? Que están viendo, aplicar en el caso de niños, ¿no? Las observaciones también, la observación que es otra técnica, mediante la lista de chequeos, hay que observar qué conducta agresiva está presentando, cuál es más frecuente, en qué momento se da también, y bueno, también algunas evaluaciones psicométricas, y en estas evaluaciones personalmente también van dirigidas a los padres, ¿no? Para ver cuáles son sus competencias de parentalidad, qué cosas ellos también quizás, identificar qué punto quizás está fallando para también nosotros poder en el tratamiento en sí, ya después de la evaluación, también poder orientar. Entonces, después de esa evaluación, las técnicas que recurrentemente utilizamos es la psicoeducación, por ejemplo, ¿no? Es importante que el padre sepa qué está causando esto en mi hijo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la agresividad también? Porque también muchos papás llegan desconociendo y mi hijo será agresivo o tiene hiperactividad también, ¿no? Mucho se mueve, ¿no? De repente es parte propia de su crecimiento evolutivo. Entonces también esa psicoeducación, esclarecer al padre lo que está sucediendo es primordial. Con los más pequeñitos trabajamos la técnica de relajación, por ejemplo, de respiración, que son técnicas que ayudan a estar presentes, a relajarse, a saber qué hacer cuando estoy sintiendo ese impulso, ¿no? Otra técnica también es la del modelado, darle espacios al niño donde pueda actuar, donde yo le pueda mostrar también cómo es que se debe de reaccionar, ¿no? Poniéndole situaciones
que él pueda evidenciar, porque como te mencionaba, uno de los factores externos que más influye en la agresividad es qué modelo estoy yo dándole a mi hijo. Y otra técnica también que utilizamos, porque es parte de la agresividad en los pequeñitos, es el entrenamiento de habilidades sociales. El niño tiene que aprender a desarrollar la empatía, la comunicación, ¿no?, hacia el otro, para poder ir contrarrestando este tipo de conductas, porque recordemos que en sí la agresividad es aprendida, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede ser desaprendida también, pero identificando las causas principales y base en esas trabajarlas. Usted acaba de mencionar cómo es que los padres de familia pueden ir identificando las causas, pero ¿cómo es que actúan ellos y sobre todo los docentes para poder controlar la conducta agresiva del niño? ¿Qué es lo que deben hacer? Mayormente las conductas agresivas se presentan en la edad preescolar, o sea, cuando ingresan al colegio. Creo que tanto los padres como los docentes tienen que tener claro que son aliados. O sea, lo principal entre ellos es que hay una comunicación, el nivel de confianza en que también el padre va a depositar en el docente y por ende el docente también va a tener en el padre para poder decir, mira, hay estas conductas que estoy recién identificando en tu hijo, ok, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué está pasando en casa? También tener esa apertura de los padres, porque a veces tenemos casos, por ejemplo, cuando también estaba antes en colegio, ¿no? El hecho de que le digas al papá quizás que a veces tu hijo está golpeando, tu hijo está pegando, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo comenta el docente, se lo comenta, algunos papás lo toman de manera pues negativa, ¿no? Pero ¿por qué? Si en mi casa no es así, no se cierran o se niegan. Entonces yo creo que lo principal, como se da, estas conductas agresivas son más evidentes en la edad preescolar, yo creo que es importante ese nivel de confianza, de comunicación entre el docente y el padre para trabajar juntos. De ahí también les puedo mencionar a los papás y a los docentes que hay que ser un modelo, ¿no? Hay que ser un modelo de cómo nosotros podemos reaccionar, cómo podemos nosotros controlarnos también. Los niños absorben, son como esponjitas, entonces también quizás si la docente tiene una situación de conflicto, ¿no?, con toda su preparación, con todo su objetivo, que es la educación básicamente ahí de los niños, también saber cómo poder ayudarlos a manejar esas situaciones, dándoles espacios de conversación. A veces se crean en las aulas los espacios de la calma, por ejemplo, ¿no?, en algunas escuelas en las que he estado, que son bastante interesantes, ¿no?, que les permiten a los niños tener su espacio para poder controlarse, porque recordemos que la impulsividad, la agresividad se da por eso. A los papitos, pues también que el nivel de confianza que tengan con sus hijos. Hay que creer en que mi hijo tiene la capacidad también para poder, si tiene esta dificultad, yo creo en su capacidad de que va a poder salir de ella. Pero más que él cambie, centrarme que también seguramente hay cosas que yo también tengo que cambiar, ¿no? Ser firmes también al momento de corregir. Muchas veces, y lo comentabas al inicio, vemos a papitos que ven una conducta agresiva como parte de una broma, como, oh, le pegó, qué risa, no, ya no, ven para acá. Normalizan, exactamente. Entonces, si yo ya sé que obviamente esta conducta va a ser impulsiva porque mi hijo está desarrollándose todavía ese autocontrol, yo tengo esa oportunidad más que celebrar esa conducta es de ayudarlo a saber controlarse. Es una oportunidad de crianza, ¿no?, de saber cómo poder yo decirle lo que pasó, lo que hiciste, mira, quizás yo entiendo, te enojó, reaccionaste, pero esta no es la forma. Entonces, estar ahí en acompañamiento permanente con los más pequeños, igual con los docentes, ¿no? Y bueno, también otras recomendaciones que les puedo dar es el tema de evitar también el uso de pantallas. Los niños a veces absorben o tienen retenida tanta agresividad porque esa es una actividad pues que bastante monótona, ¿no? O sea, no estás descargando toda esa energía que el niño debería estar canalizando con actividades físicas, que es parte de su desarrollo, los juegos, el salir, ¿no?, con los amiguitos, el imaginar, crear, construir. Entonces, esas son también actividades que le ayudan a contrarrestar el tema de la impulsividad y que quizás los papás pueden poner en práctica.
Claro, y los padres de familia no debemos permitir que el amor que le tenemos a nuestros niños más bien nos juegue en contra, porque el hecho de normalizar o escandalizarnos o molestarnos, como usted decía, cuando nos dicen, oye, mira, tu niño está teniendo estas conductas, nos puede jugar en contra del amor. En vez de ayudarnos, nos vamos a perjudicar. Exacto, y por ejemplo, ahí tocando un punto importante, es no irnos a los extremos, ¿no? No irme a lo permisivo ni irme a lo agresivo, sino quizás irme a un punto medio. O sea, porque igual la agresividad es una reacción a una emoción, ¿no? La ira, la cólera. Yo voy a validar tu emoción, no te voy a decir que no te vas a enojar nada, pero estoy aquí para ayudarte a saber cómo controlarla, cómo canalizarla, siendo firme, porque si yo veo que también estás teniendo una mala conducta, con todo el amor del mundo yo voy a ser muy firme al ponerte quizás una consecuencia para que puedas ir modificando ese tipo de conducta. Y enseñarle de paso que hay límites. Exacto. Eso es esencial. A veces en los niños con características de agresividad también es un factor que quizás no mencioné, es la ausencia de los papás. A veces los papás no son muy presentes en la crianza, entonces los niños no están con la abuelita o están con la nana todo el tiempo, entonces no hay ese límite o esa figura que es esencial en los papás para poder también ayudarlos a manejar la agresividad. Muy bien, antes de terminar la entrevista, psicóloga, ya usted ha venido a lo largo de la entrevista dando pequeños tips, consejos, pero ¿cuál sería el consejo más importante que le daría usted al padre de familia que en este momento está viendo el programa para que sepan cómo actuar si su niño se está mostrando agresivo? Bueno, hay una recomendación que siempre doy en mis consultas y siempre se lo digo a los papás. Nosotros antes de ser papás somos también seres humanos. O sea, el ser humano tiene diferentes roles. Somos padres, somos hijos, esposos, trabajadores. Entonces, si tú quieres ayudar a tu hijo, tienes que empezar desde ti mismo. Tu bienestar emocional es esencial, porque si yo tengo ese bienestar emocional, esa tranquilidad, voy a estar preparado para poder actuar frente a estas actitudes retadoras de crianza. Que la agresividad es una, pero después también viene de repente la rebeldía en la adolescencia, ¿no? O sea, hay bastantes situaciones que se presentan al momento de la crianza. Entonces, lo principal es eso, hacernos también esa autoevaluación, qué me está pasando, porque si yo estoy bien, eso voy a poder transmitirle también a mi hijo. Creo que eso es lo principal. Y bueno, estar presentes, la comunicación, ser un buen modelo, aprender a controlarnos, tener el mismo respeto para ellos. Y como son muy pequeñitos, donde mayormente se presentan estas conductas, es esencial también tener esta confianza y comunicación con la docente para poder ambos trabajar, ¿no? Y poder ayudar a los más pequeñitos. Claro, y sobre todo, permítanme agregar a su recomendación, recordar que nosotros somos los adultos, ¿no? Que nosotros debemos tener autocontrol, como usted bien lo ha dicho. Así es. Y también indicarles que a veces ya cuando son niños de 6, 7 años que quizás la agresividad ya está descontrolada, igual es importante acudir a una atención terapéutica, ¿no? Buscar la ayuda a tiempo para poder contrarrestar algunas consecuencias mucho más graves más adelante. Muy bien, psicóloga Karen Montalbán. Le agradezco mucho que esta tarde se haya dado cita con nosotros para poder explicar sobre este tema que es muy importante conocer, no solamente como padres de familia, sino también como educadores, como familiares en sí, ¿no? Poder saber cómo actuar y qué hacer en estos casos. No, muchas gracias a ti. Y bueno, espero poder estar nuevamente contigo en alguna nueva oportunidad. Y igual me pueden buscar quizás si necesitan mayor información en Instagram. Estoy como consultorio.psicológico.piura. Muy bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con la última parte de Yo Decido. Volvemos.